Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Luego que delincuentes venezolanos acribillaran con 14 balazos al subteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, de 27 años, Boric también dijo: en Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar, a juzgar y a encerrar. Sí, dijo a encerrar. Y tiene razón. A las personas que delinquen cometiendo delitos graves hay que mandarlos a la cárcel. El ministro de Justicia, se llama Luis Cordero, titulado en la Universidad de la República, decidió que Gendarmería informe mensualmente del número de internos, del número de presos, la capacidad y condiciones de todos los penales del país. ¿A quién? A jueces. ¿A quién? A fiscales. El ministro Cordero dice que la sobrepoblación es responsabilidad del sistema de justicia, pues Gendarmería es solo receptor de las personas privadas de libertad. Dice que hay que velar por los derechos de las personas que están en la cárcel y velar por su seguridad. Y remató, agregando que fiscales y jueces deben tomar esto, o sea, la cantidad de presos que hay en las cárceles, esto en consideración para decretar la prisión preventiva. Esto, con eso de perseguir como perros a la delincuencia, es absolutamente contradictorio. Lo grave es que el ministro de Justicia, Luis Cordero, llama a los jueces a tomar en consideración todo esto para decretar, o un fiscal pedir, la prisión preventiva, y esto es una consideración que está absolutamente fuera de la ley, que no es legal. Mejor dicho, como estamos hablando de derecho público, en que solo se puede hacer aquello que expresamente la ley permite, el ministro de Justicia, Luis Cordero, está llamando a cometer ilegalidades en el ámbito ni más ni menos que en el de la seguridad pública y de la justicia. Nadie le pide al ministro ser un jurista eximio, pero un ministro de Justicia no puede llamar, no debe llamar a vulnerar la legalidad como lo está haciendo. El ministro dijo que el problema es que la gente, usted, yo, cualquiera, no conoce las cárceles y que esa es la razón por la que pide cárceles o cárcel para los delincuentes. O sea, está pidiendo que usted y yo, que todas las personas que no delinquen, deben dedicarse a conocer las cárceles porque así en una de esas cesamos con nuestro requerimiento. Este argumento es un argumento infantil, nada de jurídico, ni menos para un jurisconsulto. La decisión del ministro Cordero, su petición, no solo es abiertamente ilegal, sino que además significa abiertamente no escuchar además la petición de las víctimas. Y esto es brutal. Pero yo diría que hay algo incluso más grave. Eso de que los jueces y fiscales tengan que saber cuántos presos hay para determinar prisiones preventivas.
que, insisto, esto no está en la ley. ¿Qué es más grave? Es el gobierno que él representa, el encargado de dar una solución. Es tal su responsabilidad que las consecuencias del incumplimiento de sus deberes se los endosa a los demás. El gobierno del que él forma parte, este gobierno, desechó la construcción de cárceles bajo la modalidad de concesiones. Y vamos perdiendo tiempo, porque ahora, tontamente, se dieron cuenta de lo que es evidente para todos, que no hay plata y que hay que concesionar las cárceles para su construcción. Hemos perdido tiempo. Todo este tipo de torpezas sirven de fundamento en parte para que el ministro pida a los jueces que no apliquen la ley. Con el criterio de este señor, si alguien recurre a la justicia para reclamar una atención médica, deberían los jueces preguntarse primero si hay camas disponibles para resolver en favor del enfermo. Es una cosa de locos. El ministro Cordero trató de defenderse diciendo: no sé desde cuándo decir datos públicos es un problema. Pero aquí estamos ante otro inconveniente. La defensa del ministro es engañosa porque él pidió que esos datos se tomaran, no un simple dato estadístico, sino que se tomaran en consideración para determinar si se manda una persona o no a la cárcel. O sea, él toma en consideración un aspecto que vulnera el orden jurídico. El ministro, creo, sabe varias cosas más. Que ya muchas personas que deberían estar en la cárcel no están. Y lo vamos a repetir. Más del 90%, lo vamos a repetir porque lo hemos dicho en otras oportunidades, más del 90% de los homicidios sin autor conocido en Chile quedan impunes y hay cada vez más homicidios sin autor conocido. Si los asesinos quedan impunes, ¿se imagina usted, señor ministro, si las policías que dependen de su colega Carolina Toá hicieran bien su trabajo, en cuánto se le incrementaría a usted el problema? Si los que tienen que ir a la cárcel van efectivamente. Y digo esto porque las cárceles y gendarmerías dependen de usted, ministro. No solo eso, hoy cuando encuentran a alguien, por ejemplo, manejando un auto ajeno, que se lo han robado, no lo formalizan por robo. No lo formalizan por robo, solo por receptación, que no tiene pena de cárcel. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, yo ando en el auto, ha sido robado, me sorprenden, me preguntan de dónde sacó el auto, yo digo, me lo prestaron. Pero ¿y quién se lo prestó? No sé. Y ahí queda todo. Y para no investigar más quién robó, si robó esa persona o no, etcétera, quedan hasta ahí. Y a ese señor lo formalizan por receptación. Entonces cumplen las metas, ese señor no va a la cárcel y nadie investiga nada. Por eso tantas personas les roban los autos y no investigan nada. Pero esa persona, si es que fue el ladrón, debería haber ido a la cárcel, pero no va. ¿Se da cuenta, ministro, qué pasaría con las cárceles si todo esto se investigara y no se cometieran estas ilegalidades de la investigación? ¿O si se calificaran muchos delitos como se debiera? ¿O si hubiera menos juicios abreviados, como gusta a muchos fiscales? Está bien, yo no deseo calentarle la cabeza al ministro, pero es una torpeza absoluta lo que dijo. Y entonces, veamos qué dice el programa de gobierno, porque creo que es útil a estas alturas revisar lo que el gobierno prometió. Y en el programa del gobierno de Boric se reconoce el aumento de la delincuencia, pero no se dice nada sobre construir recintos carcelarios, nada. No se dice tampoco, claro, de la necesidad de cárceles de alta seguridad para los jefes de organizaciones criminales. Habla mucho el programa de los derechos de los detenidos, eso sí que habla harto, derechos de los detenidos. Entonces, claro, al leer el programa, ahora de inmediato uno cae en la cuenta que el ministro, con malos argumentos, eso sí, lo que hace con sus declaraciones es aplicar el programa de Gabriel Boric. Nada de cárceles, sino que otros métodos. Yo le sugiero a usted que lea el programa y así va a entender, y va a entender al ministro. Estamos mal, así no se va a avanzar. No hay que ser un experto, no hay que ser un versado,
sino que se puede ser cualquier primerizo, cualquier distraído, sabe que la delincuencia ha aumentado enormemente en el país. No solo en cantidad, en general, sino que se han incrementado en forma explosiva los delitos violentos. Tenemos organizaciones criminales, barrios completos tomados por la delincuencia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el ministro pretende ante esta explosión de delincuencia no dejar a los delincuentes en la cárcel? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que no se han construido nuevas cárceles, que tenemos las mismas, pero aumenta la delincuencia. Está poniendo en un zapato chino a jueces y fiscales. Una jueza, ofuscada ante lo que dijo el ministro Cordero, me dijo, así textual, ante un homicidio con secuestro, ¿qué quiere que pida la fiscalía? ¿Que lo dejen fuera? ¿O qué pretende que decrete un juez? Si hay presupuestos legales que se deben cumplir, dice, y agrega, escuche bien, hoy no estamos ingresando a la cárcel a los autores de hurtos, ni robos en lugares no habitados, o bien otros delitos menores. La gente que está presa lo está por delitos muy graves. ¿Qué diablos pretende el gobierno? Y sigue la jueza descargándose. Yo conversando con ella, y dijo así, hoy tenemos muchos más homicidios, extorsión, secuestros, sicariatos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, posiciones y tenencia de armas de fuego y municiones, violaciones, abuso sexual de menores de edad, robo con intimidación y robos por sorpresa. Ojo, me dijo, estos dos últimos, robo con intimidación y robos por sorpresa, son los típicos delitos que comete el migrante pobre, que se pone en una esquina y se dedica a robar. Por ejemplo, en la calle Alameda con Ruiz Tagle en Estación Central, asaltan a los que van al terminal de buses. ¿Qué haces con esa gente? ¿La dejas en libertad?, me dice la jueza. Imposible. Hoy tenemos miles de migrantes irregulares que llegaron al país, que hacen uso de los CEFAM, de los centros de salud, hacen uso de los colegios y por lo tanto también tendrían que poder estar en la cárcel. Para que te atiendan en un CEFAM o en un hospital, eso es gratis. Si eres migrante irregular, da lo mismo. No te piden cédula de identidad en un establecimiento de salud o en un hospital. ¿Qué quiere el ministro? Salud gratis, educación gratis, pero no cárcel para los que delinquen, me dijo esta jueza. Fue una larga conversación. Finalmente, me dice, tenemos mucha gente esperando expulsión. Y como no se materializa la expulsión por parte del gobierno, están en la cárcel porque no se pueden liberar. Esta jueza fue brutal. Yo le dije entonces que, mire, por favor, lea usted el programa de gobierno y se va a dar, del gobierno del presidente Boric, y se va a dar cuenta que a lo mejor es simplemente la aplicación del programa. Las autoridades de gobierno, como Manuel Monsalve, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, han reiterado en varias oportunidades que las plazas de las cárceles de alta seguridad pasaron de 300 a 600 cupos, dando a entender que este es un logro del gobierno. Y es verdad, en realidad pasaron de 350 a 691 plazas, pero hay un par de falsedades en ellos. Primero, es obra del gobierno anterior. Y solo se están recuperando los cupos que había en 2021, cuando se disminuyó la capacidad de la cárcel de alta seguridad para su remodelación y terminados los trabajos, se volvió a ocupar con prácticamente los mismos cupos. Pero ¿se da cuenta usted cómo es la política? Incluso en temas tan relevantes, están con los políticos, con las medias verdades, con el cálculo chico, con la pillería ladina, con la pillería socarrona. Vamos a otra cosa, pero que algo tiene que ver con esto. Lunes 24 de mayo de 2021, temprano en la mañana, el abogado Jesús Rojas, de 40 años, camina por las calles de Valparaíso y llega al centro penitenciario de la ciudad Puerto de Valparaíso. Esto está en el Cerro Camino La Pólvora, 665. Es un abogado habilitado y va a conversar con su cliente, un acusado de homicidio. Hay una sala de abogados, llega el jurisconsulto y llega el reo.
llega con un buzo y una polera. Pero cuando sale el reo, termina la conversación, sale para dirigirse a su celda, ahora va con una parca azul. Los gendarmes se sorprenden, lo revisaron y le encontraron marihuana, cocaína, ketamina, un celular, un cable USB y varias cosas más. Este leguleyo que había hablado con él, Jesús Rojas, ya no solo era un jurisconsulto, sino que era un traficante. Le había entregado la droga al reo. Este abogado fue condenado a 4 años, pena que después fue cambiada por libertad vigilada intensiva. Y aquí ahora viene la cueca. El abogado narco Jesús Rojas, mientras estaba en prisión preventiva, fue autorizado por el juzgado de garantía a atender desde la cárcel a sus clientes y obligó a la Gendarmería a habilitarle en la cárcel una oficina, un bufete, para que desde la cárcel litigara online por Zoom a este abogado narcotraficante. Luego este abogado salió con arresto domiciliario y el Tribunal de Garantía nuevamente le da permiso ahora para ir a los tribunales a alegar, incluso ante el mismo tribunal, ante los mismos jueces en que estaba acusado, para defender ¿a quién? A otros traficantes. Incluso en algunas oportunidades incumplió el arresto domiciliario. Hace unos pocos días estaba campante tramitando en el tribunal que lo condenó. Brutal. Sería bueno que los jueces que lo condenaron manden sus antecedentes a la Corte Suprema, la misma que le otorgó el título profesional, para que se lo quite. Pero yo creo que estamos lejos de eso, porque este sistema, como usted podrá escuchar, está haciendo agua por muchos lados. Pero, o sea, se da cuenta que hay harta cueca, ¿no? Y a propósito de seguridad, hubo toda una polémica en nuestro país por la eventual presencia de iraníes en Chile. Ocurre que la ministra de Seguridad Pública de Argentina, que se llama Patricia Bullrich, fue candidata presidencial, es la ministra de Seguridad Pública Argentina, refiriéndose a todo esto, provocó la indignación de Carolina Toá, de Manuel Monsalve, de Gabriel Boric, quien ordenó incluso notificar a Argentina de una protesta oficial. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich dijo que el grupo terrorista Hezbolá estaba en la tríple frontera, esa que está entre Paraguay, Brasil y Argentina, y en el último tiempo, dijo, se la ha visto en Iquique y hace pocas semanas en Perú. Hubo una protesta chilena, pero el gobierno se quedó tranquilo con las excusas de Patricia Bullrich. Pero atención, Bullrich no se desdijo de sus palabras y solo señaló que se refería a un contexto de análisis de la situación regional. Y con esa explicación que no dice nada, usted comprenderá, curiosamente, el desafiante e iracundo Boric se dio por satisfecho. Hubo demasiada rabia para que se sosegara con explicación tan leve. Entonces, sobre esto yo quiero decir varias cosas. Hezbolá es un grupo chiita libanés formado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Esta organización fue formada por el régimen iraní, armada militarmente, entrenada y asesorada por esta Guardia Revolucionaria de la República Islámica, Al-Quds, que se encuentra ideológica y políticamente subordinada al Ayatolá Jamenei y no al presidente, al parlamento o al gobierno libanés. Depende de los iraníes. Yo quiero recordar que Irán es un gran país, con gente muy capaz y un país que produce tecnología. Irán hace poco firmó un tratado secreto con Bolivia, y es un tratado no solamente para cuestiones de inteligencia, sino que también un tratado militar. Irán le está proporcionando a Bolivia drones Shahed, los mismos que está usando Rusia para atacar Ucrania. O sea, para que se entienda, Irán fabrica drones que Rusia no es capaz de hacer. Incluso una reciente publicación que leí hace poco señalaba que Europa está atrasada respecto a los drones que fabrica Irán. Le pongo un ejemplo. Los tanques chilenos no tienen defensas activas ni contra misiles ni contra drones.
Y aunque parezca increíble, en ese aspecto, Bolivia podría afectar duramente a los Leopard chilenos. Entonces Irán está en Bolivia, eso ya lo sabe todo el mundo. En nuestro país, la ANEP, que es la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, que depende del Ministerio de Defensa, el año 2019. Un investigador que se llama Alejandro Salas dijo a la ANEP que la presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbolá en nuestro país son más antiguas, al menos de 10 años, lo que aconseja mantener una observación atenta de lo que actualmente ocurre con esta organización terrorista. Hay informes de inteligencia que indican que Hezbolá tendría campos de entrenamiento en Venezuela. Llama la atención en Iquique la existencia de madrasas, o sea, escuelas islámicas, y en Iquique está la SOFRI y está la frontera con Bolivia. La SOFRI es fácil lavar dinero y está la frontera con Bolivia, la cercanía con Bolivia, que ahora es aliada de Irán. De más está decir que la frontera norte se entra y sale sin problemas. La inteligencia chilena detectó hace años lavado de dinero de grupos chiitas desde la SOFRI. El periodista Carlos Vaso cuenta que a inicios de 2001 la CIA entregó una serie de antecedentes a la PDI respecto de las actividades de 3 ciudadanos libaneses, Asad Mohamed Barakat, Ismael Arafat y Khalil Sayeh, quienes operaban en la zona franca de Iquique con varias sociedades comerciales, la principal de las cuales era Saleh Trading Limitada, que fue mencionada varias veces en ciertas investigaciones. Hay muchos antecedentes sobre la presencia de agentes de la inteligencia iraní en Chile. Hay muchos, pero solo le voy a entregar un dato. En 1994, un coche bomba estalló en las afueras de la Asociación Mutual Argentina llamada AMIA y dejó 85 muertos. 2 años antes, otro explosivo había matado a 25 personas de la Embajada de Israel en Buenos Aires. El fiscal Alberto Nisman investigó estos casos y estaba convencido, y tenía nombres y apellidos, que Irán estaba detrás de estos atentados. Y tenía, como les decía, los nombres de los autores. Ocurre que este fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su departamento de Buenos Aires solo horas antes de acusar al gobierno argentino de Cristina Fernández de proteger a los iraníes. Un repentino suicidio dijeron, pero fue más bien un burdo asesinato. Uno de los principales cerebros de los atentados fue el clérigo Mohsen Rabbani, es agregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires. El periodista Vaso agrega que Nisman dijo que fue el principal artífice del despliegue de la vasta red de espionaje que se transformó en una compleja base de inteligencia, sobre la base de la cual Rabbani comenzó a operar en Uruguay, en Colombia y Chile, donde no solo desarrolló actividades de inteligencia, sino que tuvo una injerencia determinante, decía, en la instalación y desarrollo de los centros islámicos iraníes en estos países, no solo desde lo organizativo, sino que incluso en lo atinente a su financiamiento. Este Rabbani estuvo 7 veces en Chile, hasta el año 1997, ocasiones en las cuales dio conferencias, como una en la cual justificó la fatua, o sea, el atentado contra el escritor Salman Rushdie, y visitó además el Centro de Cultura Islámica de Las Condes. Ocurre que este Centro de Cultura Islámica de Las Condes se emplazó en un terreno de propiedad de Ghassam Youssef Abdallah, a quien también se identifica como miembro de Hezbolá y como un hombre cercano al líder religioso del movimiento en la Triple Frontera, Mohamed Hussein Fadlallah. Hace pocas horas, recién, el senador norteamericano Marco Rubio reiteró que en Chile empresas de Hezbolá operan en sus zonas de libre comercio. Entre mayo y junio de 2022, varias veces, ahora recién, 2022, varias veces aterrizó un avión venezolano de la línea Conviasa en el aeropuerto de Pudahuel, pero ese avión tenía solo tripulantes iraníes, 10. Iban y venían, aterrizaron varias veces en Santiago. Este Airbus A320 antes había pertenecido a la línea iraní Mahan Air.
Hubo una investigación de la PDI que no llegó a nada. Nunca hemos sabido con exactitud a qué vino tantas veces este extraño avión y por qué tenía solo tripulantes iraníes y qué hicieron estos iraníes en Chile. Le contamos en Radio Bio Bio, además, otra cosa. 30 de abril de 2023, hace poco, aeropuerto de Santiago. Un hombre entró a un baño público y dejó un paquete que contenía 2 pasaportes en el baño. Los dejó y se fue. Minutos después, ingresó otro hombre y los retiró. Y luego, 2 hombres se dirigieron a la ventanilla de la Policía Internacional buscando salir de Chile con estos documentos que les dejaron pocos minutos antes en el baño del aeropuerto. Estos documentos obviamente eran falsos. Estas 2 personas eran iraníes que entraron con pasaportes de su país a Chile. Se llaman Ali Bagheri y Abolfasi del Khan. Ellos fueron detenidos cuando pretendían tomar el vuelo de British Airways BA-251 con rumbo a Inglaterra. Los hombres estaban utilizando las identidades de los ingleses Jack Joseph Holliday y Fraser James Allison. El chileno que dejó en el baño los pasaportes falsos se llama Carlos Samuel Gazzano Vega. Y este señor dijo haber recibido instrucciones y pagos más de 12 veces por parte de otro chileno, Carlos Lagos Rivera, ex trabajador del aeropuerto, para cometer este y otros ilícitos destinados a permitir a extranjeros salir de Chile con identidades falsas. Ocurre que el domicilio declarado por uno de estos iraníes, me refiero a Ali Bagheri, está ubicado en calle El Olimpo, en la comuna de Maipú, dirección que en el pasado habría estado vinculado con movimientos de Hezbolá, según dice Carabineros. Hay demasiadas cosas vinculadas a Irán y a Hezbolá en Chile. Y voy a dejar esto hasta acá. Yo sospecho que el indignado Boric, el indignado cuando protestó contra Argentina, no tenía idea de estas y otras cosas más cuando estaba tan enojado criticando a la ministra trasandina. Y sospecho que después cuando aceptó sus vagas disculpas se debe a que alguien le explicó que no es bueno alzar tanto la voz porque hay demasiados hechos antiguos y recientes relacionados con Irán. ¿Qué hay que mirar? La porosidad de nuestras fronteras, que no es solo un asunto de inmigración descontrolada, de tránsito de delincuentes o de tránsito de personas pertenecientes a organizaciones criminales, sino también hay muchas facilidades para agentes extranjeros. O sea, es un asunto de seguridad nacional. La porosidad de nuestras fronteras también puede ocurrir por negligencia o por algún acto de corrupción, no solamente porque no hay vigilancia. La Contraloría General de la República detectó que policías de la Policía de Investigaciones dejaron entrar a extranjeros que habían sido expulsados y tenían prohibición de ingreso a nuestro país. Todos sabemos cuánto cuesta expulsar a un extranjero. Es caro y cuesta burocracia, para que después unos policías de la PDI los dejen entrar. Según la Policía de Investigaciones, esto ocurrió solo por un error burocrático, un error de oficina, una simple distracción. Pero sería bueno investigar si aquí hay corrupción, porque no sería la primera vez. Ocurre que 2 de los asesinos del subteniente Manuel Sánchez, recordémoslo, el subteniente de 27 años al que le dispararon y le llegaron 14 balazos. Bueno, 2 de los asesinos, Wilbert Olivares y Julio González Vargas, tenían orden de expulsión de Chile. ¿Se había hecho algo? ¿Los habían buscado? ¿Se habían realizado diligencias? ¿Hay una investigación? ¿Hubo negligencia? Hasta el momento hay solo silencio de las autoridades y las policías, a la espera posiblemente, con la esperanza de que nos olvidemos que a lo mejor ni siquiera los buscaron y que por lo tanto aquí hay responsabilidades. Causa tanta lástima, quizá si usted es sensible, sentirá ternura
al escuchar el anuncio del Ministerio de Defensa que dijo que hará un mapeo de los pasos no habilitados clandestinos en la frontera con Perú, con Bolivia y en el norte de Argentina. Ahora, mapeo de los pasos clandestinos, ilegales. Por lo menos yo, pensé que todo esto estaba claro hace tiempo. El Ministerio de Defensa, usted lo sabe, tiene las hipótesis de conflicto, los planes de guerra. Pero yo me pregunto, si no sabe por dónde pueden entrar fuerzas enemigas, es que hay poco y nada de planes de guerra. Estamos en pleno siglo XXI, pero parece que en realidad estamos en la prehistoria. ¿Estamos recién haciendo un levantamiento con carabineros, con fuerzas armadas, de pasos no habilitados? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, dijo Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, un socialista ambicioso, muy ambicioso. Y en Chile, la ambición se puede cimentar para alcanzar objetivos mayores en estos anuncios, que son anuncios vergonzosos. Estamos develando que no sabemos por dónde pueden entrar enemigos, sean delincuentes o fuerzas organizadas como militares. La delincuencia organizada en Chile tiene un flanco débil. El flanco es perseguir la ruta del dinero. Pero en Chile estamos lejos de perseguir eso. Aquí las normas se aplican a los que cumplen y no a los criminales. Resulta increíble que haya tenido que ser la contralora Dorothy Pérez la que llamó la atención a los alcaldes que dan patentes a barberías donde no entra nadie y atienden hasta las 3 de la mañana. Barberías, ópticas, restaurantes, hasta hoteles son las pantallas más evidentes para lavar la plata. Lo de las barberías es un insulto, como también los casinos de barrio, ambos negocios a los que los alcaldes les dan patente. Pero Dorothy Pérez dijo, no, alcaldes tengan cuidado, aquí se podría estar lavando dinero. Dijo algo de sentido común. Algunos alcaldes, tenemos campaña y hay elecciones a fin de año, así que algunos alcaldes se apuraron. Y en Estación Central se fiscalizaron, ¿sabe cuántas barberías? 110. Y se cerraron de esas 110 de inmediato 30. En un sector, en un barrio que se llama Pequeña Caracas. No en toda la comuna de Estación Central, sino que solo en Pequeña Caracas fiscalizaron 110 barberías y cerraron 30. En Puente Alto cerraron una, pero allí trabajaba uno de los prófugos más buscados por Ecuador. Se llama Carlos Castillo. En la Florida, en una que cerraron se vendía alcohol, había una mesa de pool, tranquilo. Lo que preocupa a la Contraloría, además, son las patentes comerciales y el capital propio que cada negocio tiene que declarar y que declaran estas barberías y también estos lugares de juego. Las municipalidades deben tener una relación con el Servicio de Impuestos Internos. La atribución está en la fiscalización de los municipios y en las direcciones de obras municipales. Pero yo diría que en las obras municipales hay todo un caso y da la impresión que ahí campea la corrupción. Pero atención con lo que hizo Dorothy Pérez y reaccionaron finalmente los alcaldes. Esto lo podría hacer perfectamente el gobierno. Hablemos de política y de delitos. Sigue investigándose el caso Fundaciones, pero yo tengo la impresión que solo están investigando alguna de las fundaciones, aquellas que al comienzo fueron más conocidas, porque de las otras nada se sabe hasta el momento. El caso de Democracia Viva es notable. Revolución Democrática es un partido chiquitito, en el que todos se conocen, que tiene un factotum, que tiene a su propio Guido Girardi, que se llama Giorgio Jackson. Giorgio, el hombre de la superioridad moral, el Catón moderno, el que todo lo sabía, nos sorprende al decir que se enteró de la investigación sobre Democracia Viva por la prensa, que esto, justo esto y nada más que esto, lo ignoraba. O sea, no sabía de Democracia Viva ni que Daniel Andrade ahí estaba, cuando en Revolución Democrática se conocen prácticamente todos. Miguel Crispi, también de Revolución Democrática, el jefe del segundo piso de La Moneda, dice que podría, en una de esas, creo recordar, una declaración enormemente condicional. Esa es la fórmula verbal que usó. Dice que lo alertó a alguien, que escuchó un rumor, así de vago.
Javiera Martínez, también de Revolución Democrática. Ella es la poderosa directora de presupuestos. Y ella dice que fue pareja de Daniel Andrade, el hombre que estaba ahí dirigía Democracia Viva. Pero dice que como el asunto entre nosotros anduvo mal, nos separamos hace ya 3 años. Y no lo veo desde hace 3 años, así que no sé nada. Y de Democracia Viva, ¿cómo se enteró usted?, le preguntaron los fiscales. Y Javiera Martínez, la directora de presupuestos, dice, mira, en realidad me enteré por la prensa. La expresión de Bachelet sobre el caso Cabal, me enteré por la prensa, caló hondo en los jóvenes que ya no son tan jóvenes. Y a propósito de Daniel Andrade, él siempre pensó en grande, que Democracia Viva tenía que estar en todo Chile haciendo negocios, porque había mucha plata disponible y había que atraparla, había que lanzar el anzuelo. Y le mandó en algún momento un WhatsApp a Rodrigo Hernández, también de Revolución Democrática, seremi de vivienda en la región, en Talca. ¿Y qué quería? Hacer negocios. Y le comentó lo que hacían en Democracia Viva y dijo, mira, lo que nosotros hacemos tiene un enfoque más acorde al proyecto del Frente Amplio que a la Garabato, que hace Techo y otras fundaciones. Al leer este WhatsApp, usted, yo, todos, nos damos cuenta entonces que con la plata de todos nosotros el asunto era político. O sea, esto está más cerca del proyecto del Frente Amplio, proyecto político. Por eso son unos sinvergüenzas, porque con la plata de todo estaban haciendo su política. Paz Fuica, psicóloga, también es de Revolución Democrática, obviamente, concejal por Antofagasta, relacionado con Democracia Viva. Esta psicóloga, Paz Fuica, estuvo 52 días presa hasta que salió de la cárcel a cambio de un arresto domiciliario total. 3 veces que fue Carabineros a su domicilio a verificar si ahí estaba, no la encontraron. Todas estas personas son rebeldes, son desordenadas. ¿Qué les pasa? Esta psicóloga podría volver a la cárcel, a habitar una celda, porque resulta que se escapa de la detención domiciliaria. Hace poco, Chile se integró al Banco de Desarrollo para América Latina. Estuvo y se había retirado en un lejano 1978, hace 45 años. La reincorporación de Chile a este Banco de Desarrollo para América Latina significa para nosotros aportar unos 1.460 millones de dólares. Mario Marcel dijo, no hay problema, los aportamos. Este banco al que le aportamos plata y que existe hace decenas de años, tenía al parecer problemas institucionales. Tenemos problemas, dijeron. Entonces hay que solucionar los problemas. ¿Y saben a quién contrataron para solucionar sus problemas? A Giorgio Jackson, porque Giorgio Jackson les iba a solucionar el problema institucional. Y también contrataron al ex canciller Antonio Rejola. ¿Sabe una cosa? Es fácil ganar plata así, desde esa particular superioridad moral de Giorgio Jackson. La Contraloría está investigando al Ministerio de Desarrollo Social y su relación con fundaciones. Ex ante cuenta que se realizó una auditoría a los procesos de licitación de la CONADI que fueron adjudicados por la Sociedad de Profesionales Chicagual Limitada, vinculados a cursos en lengua indígena en jardines infantiles y establecimientos educacionales entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, es decir, en el periodo en que Giorgio Jackson, fue ministro de Desarrollo Social. ¿Y qué detectó la Contraloría? Pudo detectar que la empresa había sido creada en febrero de 2023 y que ya en junio se había adjudicado 5 licitaciones por un total de 245 millones de pesos, por lo que se ordenó un proceso disciplinario y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. La Contraloría también desglosa anomalías detectadas en el periodo de Jackson, quien sumó en septiembre de 2022 en desarrollo social, asumió en esa época, y renunció en agosto de 2023, en medio de la presión de la oposición por el rol que le atribuyeron en el caso Convenios. Resulta que Giorgio Jackson
estaba en su cargo cuando se detectaron todas estas anomalías. Hay otras más, ¿eh? Le doy ejemplos. Giorgio Jackson está ahora lejos, está en Barcelona. Hace clases en la Barcelona School of Management. ¿Qué cátedra hace? Su ramo, su cátedra se llama Políticas para la Infancia y la Juventud. Esto es lo que le enseña ahora Jackson a los españoles. Su primera invitada fue Patricia Muñoz, recientemente nombrada por el ministro de Justicia Luis Cordero, abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si usted mira todo esto, todas las relaciones, todos los puestos, todos los recursos que obtienen para el bolsillo, todo esto es como si fuera un family office. ¿Qué ha pasado en la derecha? Se descubrió el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano. Se descubrió que es un manilargo, como se dice coloquialmente. Los franceses siempre recomiendan eso de chercher la femme, y así fue. Su expareja, se llama Tamara Kupfer, dijo que durante 5 años usó la tarjeta para cargar benzina que pertenecía al Congreso. Lo usó ella para sus fines personales, la pareja del diputado. O sea, el diputado se robaba la benzina, el honorable, porque ese es su trato oficial, junto a otros que han hecho lo mismo, no ha devuelto la plata. Miguel Landeros, el secretario de la Cámara de Diputados, un señor que estuvo sonando como contralor, imagínense, no ha llamado a declarar a los diputados infractores. Urruticoechea decidió mandarse a cambiar del Partido Republicano frente a todo lo que estaba pasando. Y José Antonio Kast, el líder, se mostró comprensivo. Dijo, al respecto, yo tengo una buena opinión del parlamentario por la región del Biobío, y aseguró que no tiene, esto textual, no tiene por qué no creer lo que él plantea en su defensa. Entonces ahora descubrimos que José Antonio Kast es muy duro para algunas cosas y practica la molicie para otras, como por ejemplo con respecto a este diputado que era de su partido. Lo que es notable es el caso de un diputado de la bancada republicana, que ahora también se retiró, que se llama Mauricio Ojeda. Él está relacionado como imputado en la investigación de las fundaciones FOLAP y EDUC, esto en la Araucanía, con platas provenientes de la única gobernación del país que está en manos de la derecha. Al honorable Ojeda, la Fiscalía le pidió que entregara su celular. Y él entregó el celular, pero la verdad es que lo que entregó es una masa, una mazmorra, un revoltijo de fierro, plástico, microcomponentes electrónicos. Es como si el celular hubiese sido aplastado por una fuerza enorme. Ante la sorpresa de los fiscales que recibieron este aparato inservible, el honorable dijo que el responsable era su hijo de 3 años. O sea, un niño que tiene una fuerza descomunal, una especie de titán, un Atlas moderno, un Popeye. Un pequeño que sería la envidia de un físico-culturista. Ojeda, el legislador, dijo que lo del hijo había sido una jugarreta. Y varios pensaron que en verdad quien hizo la jugarreta fue Ojeda y se la hizo la Fiscalía. Parece que estamos mal, ¿eh? Muy mal. Algunas notas para terminar. Hubo abrazos porque Venezuela se dignó a conversar y a recibir a poco más de 50 expulsados por Chile. El régimen de Chávez primero y de Maduro ahora se ha caracterizado en incumplir lo prometido. De hecho, hasta el cierre de esta columna no había nombrado a la contraparte chilena para que opere el convenio que firmó Manuel Monsalves con ellos a principios de año. La algarabía del gobierno parece un tanto infantil. En el gobierno hay incomodidad con el Partido Comunista y en especial con Juan Andrés Lagos, el asesor del Ministerio del Interior, un pro-Maduro absoluto, un comunista duro, y que solo está ahí porque es cupo de ese partido, del Partido Comunista. En democracia, desgraciadamente, tenemos que tolerar a este tipo de personajes entre todos, porque entre todos tenemos que pagarle su sueldo. Camila Vallejo ha estado bien callada ante las declaraciones también del presidente de su partido, ratificando la línea dura, estatista y con poco apego a la democracia del Partido Comunista. Al menos con poco apego a la democracia secas,
y no a eso que llaman democracia popular. Daniel Jadue es otro problema. Según la Fiscalía hay indicios, según la Fiscalía chilena, hay indicios de que Daniel Jadue es un delincuente serial, en el sentido de que ha cometido una serie de delitos. Cuando intentó salir para Venezuela, la Fiscalía le impidió salir de Chile. Jadue reclamó en tribunales y perdió. Yo diría que el reciente candidato presidencial del Partido Comunista sea objeto de sospecha de delincuencia común es una complicación para un partido que se dice impoluto, apostando al olvido del escándalo de la Universidad Arcis. Bueno, tenemos mucho más. Tenemos economía, tenemos candidaturas, tenemos derecha sin candidatos, pero todo eso lo vamos a dejar para una próxima columna. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.